Seguimos con este día de conferencia sobre educación para el siglo XXII. En este momento lo que vamos a hacer es revisar unas palabras, una reflexión de Amanda Céspedes. Amanda es médica cirujana y neuropsiquiatra infantil, graduada en la Universidad de Chile, con un posgrado en neuropsicología y neuropsiquiatría infantil en la Universidad de Italia, de Torino. Actualmente ella es directora del Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Educación y la Salud Mental del Niño, académica de posgrado en diversas universidades, tanto chilenas, y es miembro honorario del Colegio de Psicólogos del Perú y de la Sociedad de Dislexia de Uruguay. Amanda, en 2012, ganó el Premio Mundial de la Ciencia Eureka, otorgado por el Consejo Mundial de Académicos Universitarios, por su libro Educar las emociones, educar la vida. El video que vamos a ver a continuación es la antesala del panel sobre educación socioemocional que vamos a ver una vez termine este video. Adelante, Amanda, te escuchamos. Muy buenos días. Es un agrado para mí estar en este momento tan trascendente del pensar o repensar un nuevo modelo educativo. Este es un encuentro verdaderamente trascendente y participar en él para mí es un gran honor, representando a Fundación Educacional Amanda como su presidenta. Se me ha invitado a hablar sobre la educación socioemocional en el nuevo modelo educativo. Y yo estimo que cuando vamos a hablar de cosas nuevas, innovadoras, novedosas, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos en qué contexto semántico estamos hablando, porque de lo contrario corremos el riesgo de hacer innovaciones que se implantan sobre plataformas que ya están obsoletas y probablemente no va a pasar nada. Y por eso yo quería, en primer lugar, comenzar replanteándonos o reformulando el concepto de educación. En el ámbito de la educación, de lo que más se habla es de educación. Y una pregunta muy válida es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Y vamos a ver que en el imaginario colectivo, y muy especialmente de quienes trabajamos en educación, está presente con mucha fuerza la mirada pedagógica. Esta mirada nos lleva a entender la educación como el dotar al niño de todo lo que necesita para moverse con soltura en el mundo. Y por lo general, cuando decimos moverse con soltura en el mundo, lo estamos planteando a futuro, para que cuando sea un adulto se mueva con soltura en el mundo. Entonces miramos al niño como un niño carente, que debe ser educado para llegar a poseer aquello que le hará pleno en el futuro. Este concepto pedagógico, fuertemente pedagógico, instala obviamente otros dos conceptos con la misma connotación, que son los conceptos de aprender y enseñar. Esto presupone que el niño, como carente, debe aprender de aquel que le enseña para poder llegar a ser un ser pleno. Y presupone que el que enseña tiene los conocimientos para poder conducir al aprendiente por buena senda, por buen camino, ¿verdad? Bueno, desde el modelo en que en Fundación Educacional Amanda estamos trabajando, que es el modelo de neurociencias aplicadas a la educación, nosotros tenemos otra mirada. Y esta mirada la queremos compartir. El conocimiento del cerebro y la mente del niño plantea que educar es acompañar al niño a expresar plenamente un potencial que ya posee. Es decir, le quitamos la condición de carente y quitamos también esta concepción tan pretenciosa, ¿no? Tan vanidosa, de que somos los adultos los que sabemos cómo llenar este vacío que tiene un niño carente para que este niño pueda ser pleno en el futuro. Entonces cambiamos el concepto, ¿no?, de dotar al niño y lo reemplazamos por acompañar. Educación, entonces, es un acompañamiento intencionado. Y desde ese punto de vista, el acompañante debe poseer conocimientos y habilidades para acompañar, no para transmitir. Esto es clave. Y en Fundación Educacional Amanda insistimos mucho en que por acá tenemos que comenzar a transitar
cuando estamos pensando en otro modelo educativo. Porque si seguimos pensando que el adulto tiene que transmitir, no vamos a cambiar en absoluto el viejo modelo. Y lo otro que es muy importante es tener claro que cuando el acompañante acompaña, crece mientras acompaña. Y finalmente, en el acompañar hay un propósito. Entonces, tenemos 3 o 4 conceptos fundamentales acá. El niño aporta, y aporta muchísimo. Segundo, acompañamos, no transmitimos. Y en este acompañar hay una intención y hay un propósito. Y como cuarto punto, el acompañante crece. Y entonces entramos en esta concepción hoy día tan ideal, ¿no? tan proactiva, que es que todos crecemos en una comunidad de aprendizaje. Cuando decimos que es un acompañamiento intencionado, aparecen aquí entonces los grandes objetivos de la educación socioemocional. Objetivos que van dependiendo, por supuesto, de los modelos que se empleen. El modelo CASEL, el modelo de por ejemplo, aquí en Chile, etcétera, etcétera. Voy a mostrar algunas intenciones, podemos incluir muchas más. Sin duda alguna que la autorregulación y el autocontrol aparecen como objetivos de la educación emocional. Pero acá vamos a decir, el niño posee los recursos para poder autorregularse y autocontrolarse más adelante, y los adultos lo que tenemos que hacer es acompañarlo a expresar este potencial. Lo mismo con la empatía, con la colaboración, con el autoconocimiento y la autoconciencia, aspectos muy importantes hoy día, muy relevantes en la educación socioemocional, la autonomía, la toma de decisiones, indudablemente, la identidad. Y muchos otros. Podríamos jugar a ir haciendo crecer, ¿verdad?, este mapa conceptual de intenciones. Lo clave acá es que el adulto no está enseñando autorregulación, porque me pasa muy a menudo que los docentes dicen, ya, pero ¿cómo se enseña? Usted nos ha hablado de qué es la autorregulación, pero ¿cómo la enseño? Es que no tienes que enseñarla. Tienes que acompañar al niño con sabiduría a que el niño pueda expresar, actualizar ese potencial de autorregulación que ya tiene, y lo tiene por derecho biológico. Por lo tanto, acompañar con intención es una tremenda tarea, una tremenda tarea. Y desde ese punto de vista vamos entonces a otro planteamiento muy propio de nuestra fundación, y es que en el ámbito de la educación socioemocional, lo clave, lo fundamental en este momento es trabajar con los docentes, no es con los niños. El niño ofrece una tierra fértil, el docente tiene que ser quien va a plantar allí en esa tierra fértil. ¿Y qué es lo que va a plantar? Para saber lo que va a plantar, tenemos que tener claro entonces que esta tarea es extraordinariamente exigente. Tenemos que preparar a los docentes para la educación socioemocional en el nuevo modelo educativo. No es qué vamos a enseñar, es cómo vamos a preparar al docente. Y ello requiere, primero, un conocimiento profundo de la mente infantil y de la mente del adolescente. ¿Por qué? Porque el proceso madurativo de transformación interna cerebral dura entre 20 y 25 años, de manera que son todos aquellos actores de la educación, ¿no?, que acompañan al niño desde antes de nacer hasta que egresa de la universidad o de los estudios superiores, quienes tienen que tener un conocimiento profundo de la mente del niño y del adolescente. En segundo lugar, tiene que tener habilidades personales excepcionales. Y es precisamente en este punto en el cual tenemos que centrar también la discusión de qué es lo que ha ido pasando hoy día, que se ha ido deteriorando la educación en Chile, en todos los ámbitos, educación integral, ¿no? Porque el docente tiene que tener habilidades personales excepcionales y tiene que estar sano, integralmente sano. Y allí hay un punto que obviamente tenemos que conversar. Además, tiene que tener el dominio de una praxis sustentada en el respeto. Esto es clave porque en la educación socioemocional, si empezamos a escarbar, vamos a ver que el gran actor que deteriora o que desmantela toda posibilidad de que el niño exprese su riqueza en el ámbito socioemocional es el maltrato, es la vulneración. Y si pensamos que hace pocos años atrás una encuesta mostró que 7
de cada 10 niños en Chile afirma ser maltratado en su casa, o en la escuela, o en ambos lugares, bueno, tenemos que plantear el dominio de una praxis sustentada en el respeto. Es fundamental. Y finalmente, el docente debe llevar a cabo un trabajo continuo de autoconocimiento. Es imposible trabajar con los niños en el ámbito de la educación socioemocional, ¿no? Que nosotros no la llamamos educación socioemocional, la llamamos enriquecimiento socioemocional. Es imposible hacerlo si el docente no lleva a cabo un trabajo continuo de autoconocimiento, de reflexión acerca de su praxis, acerca de sus conocimientos, acerca de sus habilidades personales. ¿Qué significa un conocimiento profundo de la mente infantil y adolescente? Eso, no hay que explicarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo yo tener certeza de que tengo este conocimiento profundo? Por ejemplo, preguntémonos, ¿es igual educar a un párvulo que educar a un chico en edad escolar, entre 7 y 10 años, que a un adolescente? No, no es lo mismo. Y si vemos que en el plano de la educación socioemocional, y muy cercano con esto, en el plano de las prácticas de parentalidad, los adultos educan, entre comillas, de la misma manera a un párvulo, a un niño o a un adolescente. ¿Cómo? Con el sistema del castigo, ¿verdad? Se le castiga por este motivo al pequeño, al más grande y al que ya está por abandonar la casa. Se piensa que todos se educan de la misma manera. En este sentido, es necesario capacitar a los docentes en que las mentes más misteriosas son las mentes del párvulo y la mente del párvulo y la mente del adolescente. Esas son las mentes más misteriosas. Allí es donde hay que tener un conocimiento más profundo. Y lo otro es que el docente tiene que saber aceptar y sentirse feliz y al mismo tiempo demandado, ¿no? Desafiado, porque las mentes infantil y adolescente poseen mucho más de lo que queremos aceptar. Y muy especialmente la mente del párvulo y la mente del adolescente. Son de una riqueza extraordinaria. Y las veces que me ha tocado hablar acerca de estas temáticas, ¿no? Muy a menudo se me ha acercado una mamá, un papá, un docente y me dice, todavía es tiempo, y me lo dice compungido, ¿no? Todavía es tiempo, le digo, ¿de tiempo de qué? Todavía es tiempo de reparar todo lo que hice mal. Yo le digo, es que no tenías el conocimiento, pero hoy día sí podemos tener ese conocimiento, indudablemente. Veamos, por ejemplo, el párvulo. El párvulo, en primer lugar, y esto a veces los docentes no lo saben, ni siquiera se lo han planteado, el párvulo trae consigo una historia evolutiva, una historia de miles de años, lo que llamamos una fuerza ancestral, que pugna por expresarse. Y esta fuerza ancestral de su historia evolutiva lo impulsa a lo siguiente. Y lo que es peor, no lo sabemos. Creemos que el niño es nuevo en la Tierra. Creemos que el niño es un ser incompleto y que si no lo educamos, lo vamos a malear y va a ser un desastre. No, el niño viene con una riqueza extraordinaria. ¿Y en qué se expresa esta riqueza? El niño párvulo, menor de 5 años, es el poseedor de la sabiduría más grande que radica en el amor incondicional. Pidámosle a los adultos que den señales de amor incondicional. Es muy difícil. El adulto siempre condiciona el amor. Y los niños lo dicen. Y yo le digo a un niño, ¿tú crees que tu mamá te quiere? ¿Tienes seguridad que tu mamá te quiere? Me dice, depende. A ver, ¿pero cómo? ¿De qué depende? Bueno, si me porto bien, si me saco buenas notas. Estamos siempre, sin querer, condicionando el amor. Le decimos a los niños, me decepcionas, no sé a quién saliste. Bueno, el niño pequeño tiene un amor incondicional, ama a todo el mundo. Todos son perfectos para él y los admira. Eso es amor incondicional. La confianza en la bondad de la vida. El niño menor de 5 años confía ciegamente en la bondad de todo lo planetario, ¿no? En la bondad del agua, en la bondad del sol, en la bondad de la lluvia, en la bondad de la mamá, en la bondad de la abuela, en fin. La confianza en la bondad de la vida. La certeza de la unidad de todo lo viviente.
Si ustedes tienen la oportunidad de observar en forma respetuosa cómo se desenvuelve un párvulo, ¿no?, en la naturaleza, van a ver que el párvulo se desenvuelve en un estado de trance, en un estado de maravilla, porque tiene la certeza de la unidad de todo lo viviente. Y entonces mira a la luna, y luego mira el agua, y luego corta una florcita, y luego se maravilla con una chinita, con un saltamontes, y percibe que todo esto forma parte de esta unidad maravillosa de la vida. El párvulo es extraordinariamente compasivo, extraordinariamente compasivo. Hace pocos días atrás estaba yo con mi nieta de 1 año 8 meses en la plaza, y otro niño de unos 7 años se cayó de altura, se golpeó fuerte, se golpeó una manito, y empezó a gritar, lloraba gritando, porque su mamá estaba muy lejos. Ustedes saben que hoy día las mamás van a la plaza a revisar sus teléfonos celulares, a ver qué tienen en el WhatsApp. Entonces la mamá estaba distraída, y el niño gritaba, gritaba. Y mi nieta observa esto, observa que la mamá está lejos, y lo acompaña a gritar. Y había 2 que berreaban, uno de dolor y la otra de solidaridad, hasta que la mamá reaccionó, porque los gritos eran muy fuertes. Y el párvulo tiene una fuerza ancestral extraordinaria que lo impulsa a la búsqueda de la paz y de la armonía. Díganme si no es fácil acompañar a un párvulo en la educación socioemocional primaria, la de los primeros 5 años. Si el niño posee todo esto, es tan fácil. El adulto es el que tiene que tener las habilidades para poder aprovechar esta tierra fértil, para poder aprovechar todos estos talentos que posee el niño. Y el adolescente también posee una fuerza ancestral escrita en su historia evolutiva, y también tiene esta fuerza que lo impulsa hacia habilidades que muchas veces desconocemos. Es impresionante cómo, a medida que los chicos se van acercando a la adolescencia, los adultos comenzamos a mirarlos bajo sospecha e instalamos en nuestro imaginario una cantidad enorme de prejuicios, y nos movemos por estos prejuicios. Moverse por prejuicios es moverse como autómata, como un robot programado, ¿verdad? Ah, no, si lo que pasa es que esta ha sido floja toda la vida. Ah, no, lo que pasa es que este es un callejero, si los amigos nomás. Empezamos a cuestionarlos, pero sin conocerlos. ¿Cómo es un adolescente, mujer, hombre, no sé? La fuerza de la autodeterminación. Son como una flecha que ya disparó el arco y que va proyectada hacia un objetivo, la autodeterminación. El dilema es cuál es ese objetivo, ¿no? El coraje, ¿no? Y muchas veces entendemos mal el concepto de coraje. Ya, pero ¿cómo puedes tener miedo? Ya, tienes que ser valiente. No, la idea es respeto tu coraje, porque aún cuando tienes miedo, sigues avanzando. El coraje no es no tener miedo, es en medio de tu miedo, sigues avanzando, con coraje, ¿no? Con certeza, con voluntad. La voluntad de perfeccionar lo ya existente. Los adolescentes poseen todos ellos esta fuerza del cambio, que muchas veces es resistida por el mundo adulto, porque sentimos que no tienen los recursos. Del siglo pasado viene esta frase: ¿qué sabes tú, jovencito imberbe?, le decía el abuelo o el papá, ¿verdad? Imberbe significa sin barba. Si todavía no eres un adulto, la barba te hace sabio, la barba te hace poseedor del conocimiento. ¿Qué sabes tú, imberbe? Pero es que el adolescente sabe mucho, ¿no? Sobre todo, utiliza muy bien lo que sabe sin contaminación de sus emociones, porque cuando obviamente aparecen sus emociones entre medio, ya la cosa se hace más complicada. La voluntad de descubrir. El párvulo y el adolescente están unidos por esta misma voluntad, la voluntad de explorar mundos nuevos y de descubrir. El párvulo, explorar los mundos nuevos a través de la experiencia directa, de sus sentidos. El adolescente a través de las abstracciones. Pero están unidos por el mismo fenómeno. Y finalmente, el adolescente, y esto lo olvidamos con tanta frecuencia, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, los ideales. Los adolescentes tienen ideales, solo que esos ideales han sido escritos con su biografía. La fe en que las utopías son posibles. Y de repente cuando un adolescente dice, es que hay que destruir todo para reconstruir, uno se escandaliza, ¿no? Dice, pero ¿qué este violento? Es que su
Su biografía le permitió construir esta utopía, esta forma de utopía. Yo puedo hacer posible esta utopía desde esto. Y allí estamos los adultos para acompañarlo, con respeto, con sabiduría, para mostrarle que esta utopía se puede hacer posible por otras vías también. El propósito, decíamos que existe la intención. Yo quiero educar autoconocimiento, quiero educar empatía, quiero educar autorregulación, quiero educar espíritu colaborativo. Eso es intención. Pero ¿cuál es el propósito? En todo acto de educación socioemocional, el propósito debe ser construir, enriquecer y preservar transgeneracionalmente una cultura planetaria de paz, con noción de comunidad y de rechazo a la violencia. En este nuevo modelo educativo percibo yo que allí está el quid del tema, ¿no? Poder construir una cultura planetaria de paz con noción de comunidad. La noción de comunidad hoy día es muy potente, y de rechazo a la violencia. ¿Y quiénes son los primeros que rechazan la violencia? Los párvulos. Allí está el germen de la paz, de la construcción de un mundo planetario, ¿no?, de paz. En el párvulo, porque el párvulo es un activo contrario que se opone a la violencia. La violencia le hace mucho daño porque él cree en la bondad de la gente, confía en la bondad de la gente, cree en la unidad de todo lo viviente. No somos enemigos, no somos antagónicos. En fin, entonces, digamos, que si vamos a decir que un nuevo modelo educativo tiene que poner énfasis en una educación integral, y esto es lo que se sostiene, ¿verdad? Vaya donde vayamos, las declaraciones de UNICEF, las declaraciones de cada país en el ámbito de la educación, declaraciones ministeriales, poner el énfasis en una educación integral que siente las bases para transitar hacia un nuevo siglo. Pero eso se dice en las palabras, porque luego en las acciones volvemos a lo mismo. Nos olvidamos de la educación integral y tendemos a confundirla con instruccional, una educación instruccional, y le damos solo valor a lo académico, ¿no? Recordemos ese famoso eslogan hace unos años atrás: al colegio se va a estudiar, ¿no? Y lo dice una ministra de Educación: al colegio se va a estudiar. No, tú vas al colegio cuando eres niño para formarte integralmente, y para que los adultos te acompañen en esta fuerza interna que tú traes, que está escrita en tus genes, para que tú logres ser la mejor versión de ti mismo en cada momento, no en el futuro. En cada momento tú vas a ser la mejor versión de ti mismo a medida que te vayan acompañando en esta educación. Entonces, insistamos, educación integral no es sinónimo de educación instruccional. La educación integral tiene un componente que es un tercio: enriquecimiento cognitivo. Y este enriquecimiento cognitivo hoy día debe ser proyectado a los desafíos futuros del conocimiento, no a los desafíos que teníamos el siglo pasado, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo presente. Enriquecimiento social, proyectado a lo colaborativo, y enriquecimiento emocional y espiritual, proyectado a la resiliencia. Este siglo y los que van a venir, si es que vienen, van a ser siglos muy desafiantes para el ser humano. Y los únicos seres humanos que van a poder sobrevivir y trascender van a ser los resilientes. Entonces es hoy día que tenemos que trabajar, ¿no?, la resiliencia, que entre paréntesis es una fuerza biológica que el niño ya trae, porque está escrita esa fuerza en sus genes, en su historia evolutiva. Nosotros somos la expresión actual de una historia evolutiva muy prolongada y que se ha ido perfeccionando. Por lo tanto, enriquecimiento cognitivo, tenemos que centrarnos en las habilidades intelectuales para este siglo y para el siglo XXII. Aun cuando puede parecer muy pretencioso preocuparnos de cómo va a ser la educación en el siglo XXII. Yo siempre imagino a Balmaceda sentado con sus ministros conversando en el siglo XIX de qué vamos a hacer en el siglo XXI. Bueno, pero hay que pensarlo porque estamos en una aceleración del tiempo. El enriquecimiento social implica que tenemos que hacer todo para permitir que renazca la comunidad, el renacimiento de la comunidad, porque desde esta historia ancestral
de las comunidades es que estamos aquí presentes en este siglo. Y esto tenemos que revivirlo. Y tenemos muchos ejemplos, tenemos muchas situaciones a lo largo de todo el planeta que nos permiten ver cómo se crea comunidad. Y el enriquecimiento emocional y espiritual proyectado a la resiliencia implica que tenemos que trabajar para que los niños hoy día sean capaces de enfrentar situaciones límite, que las puedan superar y que puedan salir fortalecidos. Porque ellos tienen la fuerza biológica de la resiliencia, pero necesitan los elementos psicológicos y sociales de la resiliencia. Y eso, hoy día deberíamos tener diplomados y magísteres, ¿no?, en este tema, porque este es un tema muy importante. Quiero terminar refiriéndome nuevamente, como yo decía al principio, tenemos que revisar los campos semánticos. ¿Es correcto decir socioemocional o debiéramos decir social y emocional? Desde el punto de vista del modelo del cerebro en desarrollo, el cerebro y la mente social y el cerebro y la mente emocional son dos dimensiones diferentes que ocupan áreas diferentes del cerebro y que se expresan íntimamente imbricadas, pero son distintas. Yo quiero brevemente mostrar cuáles son los elementos importantes que debemos tener en cuenta acerca del cerebro y la mente social. Cuando yo decía, es necesario tener conocimientos actualizados sobre la mente y sobre el cerebro del niño. ¿Qué debiéramos saber sobre el cerebro y la mente social? Primero, que se desarrolla activamente desde el tercer trimestre intrauterino y por los primeros 20 años de la vida. Y en algunos niños, por 25 años. No sabemos nosotros que hoy día tenemos alrededor de un 7 a un 10% de niños cuya maduración neurológica, ¿no?, neuropsicológica es muy lenta. Igual llegan a la meta y son maravillosos, pero se demoran. Y en esta cultura de la prisa, perdón, se me está acabando la batería, en este mundo de la prisa los adultos queremos que todos vayan rápido. ¿No se han fijado? Aceleramos el currículo, les ponemos contenido de tercero básico en kinder. Queremos que vayan rápido, pero hay niños que van más lento. Se desarrolla activamente desde el tercer trimestre intrauterino. Los primeros 5 años son decisivos. Esto es clave. Todavía hay muchos adultos en este siglo que piensan que la edad del párvulo es una edad inútil. Si lo único que hacen es jugar, perder el tiempo, no tienen idea de nada, si apenas hablan. Los primeros 5 años son decisivos. El cerebro y la mente social están al servicio de las interacciones como recurso de supervivencia y adaptación, no como recurso de aprender a obedecer al adulto, no como recurso para aprender a portarse bien, no, al servicio de las interacciones como recurso de supervivencia y de adaptación. Y el desarrollo, atentos, esto es fundamental, el desarrollo del cerebro y la mente social depende de información genética que está escrita en la historia de la especie. Y yo les digo a veces a mis alumnos docentes, no te preocupes del desarrollo, el desarrollo está garantizado. Lo único que tenemos que hacer en el mundo adulto es cuidar ese desarrollo, pero no intervenirlo. El desarrollo está en manos de la genética, ¿ya? El ambiente, ¿qué hace? Lo enriquece, pero también el ambiente lo puede desmantelar. Aquel tesoro, ¿no?, ancestral es desmantelado por el ambiente. El cerebro y la mente social son extraordinariamente vulnerables a factores ambientales adversos. Y esto es clave, el daño temprano al cerebro social debe ser conocido por todos, porque requiere que implementemos acciones integrales, reparadoras, oportunas y sistemáticas. Porque todo lo que se escribe sobre educación socioemocional se escribe como si los niños fueran perfectos. Imperfectos, carentes, pero perfectos porque les podemos enseñar. Pero hay niños que tienen daño al cerebro social muy temprano. Y esos niños debe haber una acción reparatoria, temprana, oportuna, sistemática. Porque de lo contrario es la perpetuación de la violencia. El niño que no es amado es incapaz de amar. El niño que percibió vulneración y odio de parte de un adulto o creyó percibir odio porque el adulto lo vulneraba, ese niño va a crecer odiando. Entonces tenemos que implementar acciones tempranas. Cerebro y mente emocional, al servicio de responder a las demandas existenciales
y a lograr el bienestar. Nosotros debemos acompañar al niño en su educación emocional para que logre el bienestar, no para que sea un adulto productivo económicamente en el futuro, ¿no? Para que logre el bienestar. Se desarrolla activamente desde el tercer trimestre intrauterino y por los próximos 20 años de la vida, pero los primeros 5 años son decisivos. El desarrollo garantiza una adecuada autorregulación. No tenemos que enseñar a autorregularse, el desarrollo lo garantiza. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a enriquecerlo. El acompañamiento intencionado va a garantizar entonces una adecuada gestión emocional al servicio de la adaptación social. El acompañamiento es maravilloso, el acompañamiento logra que los niños muy tempranamente puedan autorregularse y más adelante puedan autocontrolarse. El cerebro y la mente emocional son extraordinariamente vulnerables a efectos ambientales adversos. Es tan fácil dañar emocionalmente a un niño que si lo supiéramos y nos comprometiéramos con el destino de esos niños, probablemente seríamos mucho más cuidadosos. El eje del enriquecimiento emocional en el modelo de seguridad emocional se sustenta en la creación de vínculos sólidos de afecto, de amor y de respeto. La clave en la educación emocional es el vínculo. No es aprender a controlarse, no hacer pataletas, no llorar, no enojarse, no frustrarse, ¿no? Muchas veces los docentes dicen, ¿cómo le enseño a que no se frustre? No, la pregunta debiera ser, ¿soy yo un buen referente vincular para este niño? Lo clave está en los vínculos. Y quiero terminar entonces hablando de un libro que acaba de aparecer, que es realmente un precioso libro, por lo menos a mí, desde mi modelo neurobiológico me hace mucho sentido. Los fundamentos biológicos para reimaginar la educación. Y fíjense qué lindo, reimaginar, no repensar, porque ya llevamos demasiado tiempo pensando y no hemos llegado a buen puerto. A lo mejor si ahora imaginamos, podemos lograr mejores objetivos. Y Reinhard Benke, su autor, dice, veremos que el agua fresca que buscábamos para la escuela, o sea, la innovación, estaba oculta en el subsuelo de los vínculos. Y este subsuelo de los vínculos mediados por el goce, por el disfrute. Y cuando hablamos del goce y el disfrute estamos hablando del juego. Estos vínculos se desarrollan particularmente en la infancia de los primates. Concluye diciendo, el gran tesoro de las aguas subterráneas que riegan la humanidad, miren qué frase más potente, el gran tesoro de las aguas subterráneas que riegan a la humanidad es la infancia, pero una infancia alegre y prolongada. Esto es clave. Aquí están los secretos, a juicio nuestro, de una adecuada, entre comillas, educación emocional, porque yo soy la primera en cuestionar el concepto de educación. Si aceptamos incorporar el concepto nuevo que proponemos, que es el concepto de acompañamiento, probablemente los niños van a tener una infancia prolongada y una infancia muy, muy feliz, como lo merecen, porque a eso vinieron a este planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Qué gusto escuchar tus palabras. Un placer enorme.